Mire, ¿cuál es el clima de hoy? Ahora mismo está despejado y la temperatura es de 54 grados. Bueno, y ahora vamos a probar la sirena. Esta sirena está hecha para, en caso de emergencia, que te pase algo. Para activarla es muy sencillo. Presionas aquí, lo dejas presionado unos segundos y la activas. Vamos a ver el audio. A ver. Voy a moverme un poco más. Y lo que me gusta de la sirena es que ahí mismo te da la opción de SOS. Si necesitas llamar a emergencia, pues simplemente... Pero bien, hablemos del diseño y esta pantallota. Chicos, estamos delante de una pantalla de 49 milímetros, como dije hace un momento. Y este reloj tiene unas dimensiones que es bueno que tú las sepas. Dimensiones totales, 49.44 por 14.4 milímetros. Y solo pesa 61.3 gramos. El peso, la verdad es que se siente ligero, no es tan pesado. Si tú vienes de la serie, del serie 7 o del 6, pues no vas a notar la diferencia. Pesa un poco más, pero a mí no me molesta en cuanto al peso. Ahora de la resolución en la pantalla y las características. Recuerda que este viene con una 2000 nits. ¿Para qué sirven estos 2000 nits? Esto es para si tú estás en condiciones con mucho sol, pues no vas a tener problema, porque vas a poder, una vez que tú desbloqueas la pantalla, pues vas a poder apreciar la pantalla sin ningún problema, así sea que tú te encuentres debajo del sol. Déjame hablarte de la sensibilidad táctil. La verdad es que responde muy bien. Al ser una pantalla, más grande, pues esto te da cierta facilidad para tú poder acceder a los iconos súper rápido. Que de hecho voy a probarte ahora el walkie-talkie, donde voy a hacer una llamada con mi hermano para que tú puedas ver cómo se escucha el audio de esta máquina. Mira, e inclusive los iconos, fíjate qué enormes se ven. Y para mí el tamaño no es un problema, ya que yo tengo una muñeca muy grande. Yo soy un tipo, fíjate, yo soy un tipo grande y el tamaño a mí me vino como anillo al dedo. Si tú eres una persona delgada, me imagino que tienes que tomar esto en cuenta, porque si eres muy delgado, pues se te va a ver muy grande el reloj. Y es lamentable de que solamente venga este tamaño de 49 milímetros, que a mí en lo personal me cayó como anillo al dedo. Colega, ¿qué es lo que es? Estoy activo, ¿estás probando la nave? Estoy grabando el video justamente, dime cómo se escucha. Nítido, loco, nítido. Voy a destacar las tecnologías más importantes en este reloj, como empezando por la seguridad. Recuerda que le pusieron antichoque, antes teníamos ya
la anticaída, que si usted caía, pues el reloj se daba cuenta, y esto lo que hacía era que mandaba una alerta y, ¿verdad?, podía llamar a los servicios de emergencia o podía llamar a un contacto que tú hayas preseleccionado. En esta ocasión agregaron la detección de choque. Esto significa que si tienes un accidente grave, Dios no lo quiera, pues el reloj automáticamente va a llamar a los servicios de emergencia. También incorporaron una sirena que viene con unos 80 decibelios. Esto es en caso de que te quedes, en verdad, te derrumbe un edificio y tú te quedes atrapado, pues el reloj te ayudaría a que te rescaten. Otra cosa que quiero destacar es la certificación de polvo y la certificación a prueba de agua. Me encanta. Los relojes de Apple se caracterizan por venir con una buena certificación a prueba de agua, y de hecho, basado en la experiencia que yo he tenido con las generaciones pasadas, que hasta congelé el Serie 6 o el Serie 5, si mal no recuerdo, y el reloj siguió funcionando como si nada. ¿Qué les parece a ustedes si le hacemos esta dura prueba y lo congelamos? Así que déjame también aquí un comentario si tú quieres que lo meta en el congelador para probar la resistencia de este reloj. Me encanta, porque si tú eres una persona que te dedica a bucear, pues tiene un alcance bárbaro, puedes sumergirlo hasta 200 metros debajo del agua, y con este sensor que mide tanto la temperatura del agua como la profundidad, a mí en lo personal también me encantó esta gran tecnología que incorporaron. Hablemos de algo importante, y es la autonomía de batería, algo que Apple destacó muchísimo en su presentación, y es que este viene con una autonomía total de 36 horas, y si lo ajusta a baja potencia, pues te brinda una autonomía de hasta 60 horas. Debo decirte que yo empecé desde anoche, le he estado dando caña, y te voy a decir cuánta batería me queda. Desde anoche, desde que llegó aquí al laboratorio, lo he estado usando, y quiero compartir contigo cuánta batería me queda, porque de hecho dormí con el reloj, no me lo quité, me acosté con él, y apenas me queda un 88% de batería. No sé si pueda mostrárselo a usted allá. A ver si se puede ver ahí. Bueno, ahí se bloqueó, pero esto es lo que a mí me queda de batería. Espérate. Y eso es lo que a mí me queda de batería, un 88. Y esto es lo que a mí me queda de batería. Me puse a trabajar anoche, tipo 10 de la noche, y ya son las 11 de la mañana aproximadamente, y ya tengo este porcentaje de batería que ustedes vieron ahí. ¿Dura 2 días? Pues yo diría de que sí, porque con toda la caña que yo le he metido, porque lo he estado configurando, lo actualicé, lo emparejé, he estado haciendo un montón de pruebas para venir aquí y hacerle el video a ustedes y contarles mi experiencia. Así que creo de que sí, Apple da lo que promete. No lo he puesto en modo de baja potencia para ver si me dura las 60 horas que promete Apple, pero sería un experimento que a mí en lo personal me gustaría hacer. Si ustedes me escriben aquí en los comentarios, me gustaría hacer 2 duras pruebas en este reloj. Primera prueba, congelarlo, llevarlo al refri, meterlo ahí, dejarlo ahí por 24 horas y ver qué pasa. Segunda prueba sería ponerlo en modo baja potencia y ver si aguanta las 60 horas que promete Apple. Así que chicos, en cuanto a lo demás, viene con diferentes botones, tiene otras bocinas. Así que chicos, en cuanto a lo demás, en cuanto a estas características de ejercicio, en cuanto a lo demás, es lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, el Serie 7 o el Serie 6, vas a encontrar que en cuanto a lo demás, en cuanto al tema del entrenamiento, en caso de que tú te dediques a hacer el deporte, pues todo funciona de la misma manera de cómo funciona el Serie 5, Serie 6, Serie 7 y Serie 8. En este video solo destacamos lo más importante y llegamos a donde yo voy a decirte si vale la pena pagar $800 por este reloj. Lo primero que voy a decirte es que este reloj está desarrollado para cierto público en el sentido de personas que practican deporte muy extremo. Por ejemplo, bucear, no todo el mundo practica el buceo y mucha gente necesita un reloj como este. Si tú eres aficionado a estar explorando cuevas
Hay gente que son, ¿verdad?, maniáticos con esto, les gusta estar explorando cuevas, pues un reloj como este te viene bien porque tiene varios sistemas de seguridad muy buenos. Tiene el sistema linterna en el cual que si te quedas, ¿verdad?, si tú llevas un equipo, te quedas sin batería, se te apagan las linternas, pues el reloj te sigue brindando, ¿verdad?, luz. Vas a poder en una cueva que esté, por ejemplo, totalmente a oscura, pues el reloj con este sistema de linterna pues vas a poder alumbrarte. Aparte de esto, si te pierdes dentro de la cueva, pues con esta bocina pues te van a encontrar. También para las personas que les gusta escalar montaña, en fin, este reloj está desarrollado para ese tipo de público, pero no quiere decir que yo ni tú no lo podamos comprar. Si tú tienes para pagar los $800, pues cómpratelo. Yo en mi caso me voy a quedar con él porque estéticamente me encantó los materiales de construcción y se ve muy bien. Si lo pones en tu muñeca, mira esas imágenes que te estoy mostrando ahí. Es un reloj que si lo comparas con las otras generaciones, que ya yo en lo personal debo decirte que ya yo estaba cansado de ese diseño. Ese diseño ya a mí me tenía harto porque Apple no ha querido dar el salto a un diseño nuevo y qué bueno que lo hizo este año y lo hizo con una generación completamente nueva que a mí en lo personal no me molesta y este reloj va a ser de mi uso personal. Van a haber muchas características de las que tiene que yo no voy a usar. Es lógico que no la voy a usar porque yo no practico buceo, pero la mayoría de funciones sí la uso, como el sistema de hacer ejercicio, que ahora mismo voy a hacer ejercicio, voy a dar una caminata, eso yo lo uso muchísimo también. El tema de la batería me gusta mucho porque el otro me duraba apenas un día, sin embargo con este, si yo lo cargo, ya no tengo que quitármelo en la noche, puedo pasar una noche durmiendo con él y que él monitoree mi sueño y de esta manera tengo un balance de cómo me va en cuanto al sueño. Así que hay características que aunque tú no seas una persona extrema, tú la vas a aprovechar. Aparte también de los grandes materiales de construcción y aparte de lo estético. Así que si tú puedes pagar los $800, te lo recomiendo sin problema porque esto es un reloj que fácilmente tú puedes hacerle unos 5 o 6 años y no te va a dar ningún problema porque estamos delante de unos buenísimos materiales de construcción. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima.